Una roca de entre 10 y 15 kilómetros de ancho golpeó lo que hoy es la península de Yucatán. Dejó un cráter de 180 kilómetros y borró 3/4 partes del planeta Tierra. Eso ya pasó, pero va a volver a pasar. La única pregunta es ¿cuándo? Ahora mismo, allá afuera hay una roca llamada Bennu, casi medio kilómetro de diámetro, y una probabilidad de 1 entre 2.700 de impactar la Tierra el 24 de septiembre del 2182. Por eso, en 2022, un grupo de científicos hizo algo que suena sacado de una caricatura. Agarraron una nave espacial y la estrellaron a propósito contra un asteroide, solamente para ver si lo podríamos empujar. ¿Acaso estamos listos para salvar el planeta? ¿Qué tan grandes son estos asteroides que ya sabemos que son una amenaza? ¿Cómo funciona la tecnología detrás de la defensa planetaria? ¿Y qué podemos hacer hoy, de verdad, si mañana viéramos uno de estos venir directo hacia nosotros? Esto es exactamente lo que vamos a investigar el día de hoy. Pero antes de seguir, te quiero pedir un favor rapidísimo. Si el botón de aquí abajo dice suscribirse, significa que todavía no formas parte de esta comunidad. Si te suscribes ahora mismo, esto nos permitiría seguir contando historias, seguir haciendo mejores videos y nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, continuemos. Capítulo 1. ¿Cómo nació el proyecto? Durante casi toda la historia de la humanidad, un impacto de un asteroide era simplemente algo que sucedía. No había nada más que hacer. Pero esto cambió en 1998. Ese año, el Congreso de Estados Unidos le dio a la NASA una orden formal. Lo llamaron el proyecto Space Guard y decía lo siguiente: encuentren en 10 años el 90% de todos los objetos cercanos a la Tierra que midan más de 1 kilómetro. Y 1 kilómetro ya es el umbral de la extinción. A este tamaño ya no hablamos de una ciudad destruida, estamos hablando de una catástrofe global. El Congreso volvió con una segunda orden, mucho más exigente. Ahora tienen que encontrar el 90% de todo lo que mida más de 140 metros. Y había una fecha límite, 2020. Este número, 140, no es arbitrario. Es el tamaño a partir del cual un impacto ya puede borrar una ciudad entera. Pero encontrar asteroides no es lo mismo que poder hacer algo con ellos. Entonces, en 2016 la NASA creó una oficina que hasta entonces no existía. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Un departamento del gobierno dedicado exclusivamente a la posibilidad de que una roca del espacio nos fuera a golpear. Entonces así nació el proyecto DART. Y aquí está la parte más inteligente de todo el diseño de la misión. El objetivo no fue un asteroide cualquiera, fue Dimorpho, una roca de 160 metros, que por cierto orbitaba alrededor de otro asteroide más grande, llamado Didymos. Esto es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué elegir una roca que está en pareja con otra? Porque si golpeas un asteroide solitario que da vueltas al Sol, el cambio en su órbita sería tan minúsculo desde la Tierra que ni siquiera lo podríamos medir. No sabríamos si funcionó realmente. Pero si golpeas una luna que orbita a otro asteroide más grande y esa vuelta dura menos de 12 horas, entonces cualquier telescopio del planeta pudiera medir esto. Eligieron el único blanco del sistema solar que resulta que sí podían medir. Capítulo 2. Las rocas que ya están allá afuera. Antes de contarte qué pasó esa noche, tienes que entender contra qué estamos jugando, porque el tamaño aquí sí importa. Empecemos por lo pequeño. Febrero del 2013. Chelyabinsk, Rusia. Una roca de apenas 17 metros, aproximadamente es el largo de un camión de mudanzas, entró a la atmósfera y explotó en el aire. Liberó 500 kilotones de energía, aproximadamente 30 veces lo de una bomba de Hiroshima. Reventó ventanas en 6 ciudades y dejó más de 1.500 heridos. ¿Y qué crees? Nadie lo va a venir, ni siquiera un telescopio. Entonces aquí necesitamos subir un escalón. 1908, Siberia. Un objeto de alrededor de 100 metros. La explosión derribó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, un área más grande que muchas ciudades incluso que tienen capitales. Si hubiera llegado a unas horas después, con la rotación de la Tierra, de hecho hubiera caído en alguna parte de Europa. El siguiente escalón, 140 metros. Este es el umbral oficial. Un edificio de 45 pisos cayendo a 20 kilómetros por segundo. A partir de aquí ya no estamos hablando de algunas ventanas rotas ni de unos árboles caídos. Estamos hablando de una ciudad entera, de todos sus alrededores. 490 metros. Bennu. Este es uno de los asteroides más vigilados del planeta Tierra. Un impacto de Bennu no destruiría el mundo, pero sí inyectaría suficiente polvo a la atmósfera para alterar el clima de forma global. Afectaría cosechas, temperaturas, cadenas alimentarias, prácticamente cambiaría la vida como la conocemos. Más de 1 kilómetro.
1950 DA. Este lleva desde el 2014 en el número 1 en el riesgo de la NASA. Su fecha de aproximación es en el año 2880. Un poquito lejos, sí, pero aquí está el dato. Es más de 100 veces más grande que cualquier otro asteroide que tenga probabilidades de golpearnos. A partir de 1 kilómetro, el impacto deja de ser regional. Y sí, ya estamos hablando aquí de extinción. Y hasta arriba de la escala existen 10 kilómetros. Este fue Chicxulub. Ese fue de hecho el que le cayó a los dinosaurios en Yucatán. Y sí, fue su fin. Y ahora la buena noticia. De los asteroides de 1 kilómetro o más, ya encontramos a la gran mayoría. Sabemos que están ahí y ninguno viene hacia nosotros. La mala noticia es la categoría que está en medio, los de 140 metros, los que borran ciudades. De esos todavía no encontramos, de hecho, ni siquiera más de la mitad. Están allá afuera y simplemente no los hemos encontrado todos. Capítulo 3. La ciencia detrás de DART. 26 de septiembre del 2022. DART pesa 570 kilos. Sus paneles solares miden 8 metros y medio. Costó $325 millones. Y en las próximas 2 horas la van a destruir a propósito. Pero hay un pequeño problema que nadie del público tenía en el radar. Nadie sabía cómo se veía Dimorphos. Es tan pequeño y tan lejos que jamás había sido fotografiado. No sabían ni siquiera su forma, no sabían si era roca sólida o si eran escombros espaciales. Y una instrucción enviada desde la Tierra tardaría casi 1 minuto en llegar. Entonces, si había que corregir algo, seguramente iba a ser muy tarde. Así que DART tenía que encontrar su propio blanco sola. En la última hora, su sistema autónomo tenía que distinguir entre los asteroides y elegir el correcto, calcular su centro y dirigirse ahí. Durante esa hora, empezó a transmitir imágenes, y por primera vez la humanidad vio la superficie de Dimorphos, una montaña de rocas sueltas flotando en el espacio. Las fotos cada vez se iban haciendo más grandes, más nítidas. Y entonces, a 22.530 km por hora, la transmisión se cortó. Y esa foto incompleta significa que funcionó. Ahora venía lo difícil, medir si funcionó. Antes de lanzar, la NASA había puesto una meta muy modesta. Para considerarlo un éxito, la órbita de Dimorphos tenía que acortarse 73 segundos, un poco más de 1 minuto. 2 semanas de mediciones desde telescopios de todo el mundo, y el resultado fue el siguiente. La órbita pasó de 11 horas con 55 minutos a 11 horas con 23. 32 minutos, 25 veces su propia meta. Pero lo verdaderamente extraño vino después. Siguieron midiendo y la órbita seguía encogiéndose durante semanas. Al final se estabilizó en 33 minutos y 15 segundos. Esto prácticamente es como inflar un globo y soltarlo. Simplemente va a salir volando. Nadie empujó ese globo. Lo empujó el propio aire saliendo de él. Cada partícula que sale por un lado empuja hacia el otro, y eso es exactamente lo que pasó en Dimorphos. Durante unas semanas, el asteroide se convirtió en su propio motor, y hubo un efecto que nadie había previsto. DART no solamente movió a Dimorphos, de hecho lo terminó deformando. Era un montón de escombros sueltos y no de roca sólida, y el impacto le cambió la forma al asteroide completo. No le hicimos nada más un cráter, no, le cambiamos el cuerpo. Y ese descubrimiento, que el vapor y los escombros empujan más que el golpe mismo, es exactamente la base de lo que quieren lograr ahora. Porque si el empuje real viene del material saliendo de la superficie, entonces no necesitas realmente estrellar nada. Solamente necesitas que salga algo de la superficie sola para empujarlo. Y ahí es donde entra el láser. El proyecto ahora se llama D-STAR, de la Universidad de California en Santa Bárbara. Y la idea no es la que te imaginas. El láser no va a cortar nada, no va a explotar ni lo va a desintegrar. Va a hacer sudar al asteroide. Si tú apuntas un láser potente a un solamente punto y lo mantienes ahí, hasta calentar la superficie a unos 2700 grados centígrados, a esa temperatura de la roca, ni siquiera se va a derretir. Se salta directamente el estado líquido y pasa a ser gas, y ese gas sale disparado. Y aquí es la tercera ley de Newton. Cada gramo que sale empuja al asteroide hacia el otro lado. Es decir, lo estás convirtiendo en un motor. Estás usando su propia materia como combustible. Para entenderlo es muy simple. Podemos utilizar un corcho ligero flotando en un recipiente de agua, con una lupa. Y si concentramos la luz del sol en un punto del costado, cuando empiece a salir humo, el corcho se va a mover. Es literalmente el mismo fenómeno, pero a una escala de cocina. La lupa concentra energía en un punto.
igual que lo hace el láser. Entonces la superficie se vaporiza y ese humito es material convertido en gas y al salir lo va a empujar. Capítulo 4. ¿Dónde estamos hoy de verdad? Entonces, ¿ya podríamos defendernos? La respuesta más honesta es: podemos hacerlo una sola vez, despacio, contra un blanco pequeño y solo si lo vemos con una década de anticipación. Y esto es lo que tenemos. El método DART ya está probado. Es el único con evidencia real, pero DART tardó 10 años desde el diseño hasta el impacto. Si mañana detectáramos algo que llegara en, 3 años, simplemente no nos daría tiempo. Ahora viene el láser. Todavía no sale ni siquiera del laboratorio. Y, ojo, la física ya está confirmada, sí funciona. En el 2015 se disparó el láser contra fragmentos de meteorito y sí funcionó. El obstáculo no es de hecho la física, es la potencia. Para generar 12 newtons de empuje, lo que necesitas para levantar más o menos 1 kilo de agua, hace falta un láser de 100.000 watts. Y nadie jamás ha construido uno capaz de funcionar en el espacio profundo. Pero el problema de fondo es otro. Seguimos bastante ciegos. Los asteroides son rocas oscuras. Con luz normal son casi invisibles. Por eso, en septiembre del 2027 se lanza NEO Surveyor, un telescopio que los va a buscar por su calor, no por su brillo. Su misión, en 5 años, tiene que ser un barrido en el espacio para encontrar como mínimo 2/3 de rocas mayores a 140 metros. Y tan solo en unos meses, en noviembre del 2026, llega el siguiente capítulo de la historia. Una nave europea llamada Hera. Esta va a llegar a Dimorphos y va a ser la primera vez que alguien vea de cerca esta roca. ¿Qué tan profundo es el cráter? ¿Cuánta masa perdió? ¿Y de qué está hecho por dentro? Entonces, sí, Hera se va a convertir en parte del experimento de DART para poder medir los resultados. Capítulo 5. La bomba que nadie quiere usar. Y luego está la opción que sí, aparece en todas las películas. En el cine siempre la solución es igual. Perforan un asteroide hasta el centro, entierran una bomba nuclear y la hacen reventar. Y sí, así se salva la Tierra. Pero la realidad es de hecho todo lo contrario. Si hiciéramos esto, resulta que es peor. Imagínate lo siguiente. Tienes nada más una sola bala, pero si la explotas, tienes miles de fragmentos y termina convirtiéndose en algo así como la bala de una escopeta. Entonces, no nada más tienes que cuidarte de una sola trayectoria, sino de múltiples fragmentos grandes, cada uno en su propia órbita, todos viniendo hacia el mismo planeta y ninguno va a caer donde lo esperamos. Entonces cambiaste un problema en muchísimos problemas. La propuesta sería de hecho otra, y se llama detonación a distancia. No estás tocando el asteroide, sino que detonas el dispositivo a cierta distancia de la superficie. Y aquí está el dato que casi nadie sabe. En el espacio, una explosión nuclear no produce una onda expansiva. No hay aire, no está ese hongo y tampoco hay un golpe de viento. El empuje viene de otra cosa, son los rayos X. La detonación libera un pulso de rayos X que golpea la superficie del asteroide y vaporiza una capa delgadísima de la materia. Ese vapor sale disparado y empuja la roca. ¿Te suena? Sí, es exactamente el mismo mecanismo del corcho y de la lupa, solamente que en una entrada de energía bastante violenta. Al final, todo esto se reduce a una sola cosa, y no es la fuerza. Un asteroide que viene hacia nosotros viaja en línea recta durante años. Cambiar su velocidad apenas unos centímetros por segundo, 20 años antes, sí, nos va a terminar salvando porque pues si lo mueves en un punto, prácticamente la desviación va a ser mucho más grande con el tiempo. Pero si lo hacemos cerca, no va a alcanzar a mover nada. Y esto es de lo que se trata la defensa planetaria. No se trata de un golpe fuerte ni de la bomba más grande, se trata de verlo venir con suficiente tiempo para que un empujón diminuto se convierta en años después en un viaje distinto que nos termine salvando. Por eso el telescopio, de hecho, importa más que con qué lo vamos a explotar. Empezamos con una nave estrellándose a propósito y terminamos entendiendo todo el sistema detrás de la defensa planetaria. Pero esta investigación profunda, estos guiones que te llevan más allá, esto solamente es posible gracias a tu ayuda, si tú nos ayudas a crecer. Cada suscripción nos dice que quieren más videos y de hecho mejores, y nosotros nos comprometemos con eso. Si este video te dejó pensando y si quieres que hagamos más videos, déjanos en los comentarios qué tema te gustaría y no olvides suscribirte al canal. Suscribirte es completamente gratis y nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias.
YouTube ha seleccionado especialmente otro video que sabemos que te va a encantar. Lo puedes ver ahora, en esta pantalla final. Muchas gracias por creer en Qué Curioso.